Quiero compartirte en el video de hoy una palabra que Dios depositaba en mi espíritu para ayudarnos a entender si es correcto no juzgar a los demás y cuál es la manera en que nosotros podemos juzgar a los demás y también lo que sucede cuando nosotros criticamos duramente a otra persona. Así que quédate conmigo hasta el final de este video porque esto es para todos. Bendiciones y bienvenidos a un nuevo video. Te saluda tu hermana Julie. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ahora al canal porque acá compartimos una palabra de Dios semanalmente que te levanta, te empodera y te anima a crecer en la fe. Este es un canal de crecimiento espiritual y eso es lo que compartimos y hablamos cada semana. Tu meta no es ser mejor que alguien, sino ser mejor de lo que tú solías ser. Y es que nos pasamos la vida juzgando a las demás personas, juzgando a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Somos expertos en juzgar a los demás y no nos damos cuenta que cuando estamos haciendo esto, estamos reflejando lo duro y lo exigentes que a veces somos con nosotros mismos. Nos elevamos por encima de los demás diciendo, yo no haría eso en esa situación, yo no actuaría de esa forma, yo la haría de otra manera mucho mejor y la cual creo que es la correcta. Pero es que al criticar y emitir palabras sobre otras personas o comentar respecto a algo, no estamos haciéndole daño a alguien más que a nosotros mismos. La vida es un espejo, mi amado, y todo lo que nosotros proyectamos hacia afuera a través de las dificultades, los problemas, las tribulaciones o algo que vimos que no nos pareció, no es más que un reflejo de lo que está dentro de nosotros. Últimamente se habla mucho de las personas tóxicas. Ay, que sé que aquella persona es tóxica, pero no nos damos cuenta que en algún punto de nuestra vida nosotros también somos tóxicos. Nosotros también juzgamos y criticamos a otra persona, a veces queriendo o sin querer, pero lo hacemos. Por eso es tan importante el autoanálisis, mi hermano, y darnos cuenta de que nosotros no somos perfectos, ni somos nadie para juzgar de una manera dura y que pueda dañar a otra persona. Hay cosas que nosotros juzgamos porque dentro de nosotros no hemos sanado a diferentes cosas. Y mayormente las personas que juzgan es porque no han resuelto cosas dentro de ellos, es porque todavía hay cosas en su interior que no han sanado y eso es lo que están proyectando con sus críticas. Mateo 7:1 dice claramente la palabra de Dios en el versículo 1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. Ahora, la Biblia no dice que nosotros no debemos juzgar. Escucha, esto es muy importante. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:15, en cambio, el hombre espiritual, aquel que es espiritual, juzga todas las cosas, pero él no será juzgado de nadie. También hay muchos versículos en la Biblia que respaldan que Dios nos ha dado un albedrío y Dios nos ha dado la capacidad para juzgar ciertas situaciones, juzgar a los falsos profetas, juzgar cuando algo viene o no de Dios. Eso es bíblico. Muchas personas toman literal este versículo para dejarles saber a los otros que no tienen derecho a decirte que estás equivocado, que estás haciendo algo mal o que estás fallando en cierta área de tu vida. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no estaba diciendo que no podíamos identificar el pecado o lo que se estaba haciendo mal. Simplemente que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le decimos o comentamos que algo es mentira. Tenemos que tener realmente base para decir eso, porque al tú decir que algo es mentira o que no está de acuerdo a la palabra de Dios sin tan siquiera haberlo valorado previamente, eso te convierte en alguien que está juzgando la acción de otra persona. Ahora dice la palabra en Juan capítulo 7 versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí la palabra nos está dejando entrever que sí debemos y podemos juzgar, pero con justo juicio y no según las apariencias, que mayormente es lo que hace el ser humano en estos tiempos. Juzgar por lo que ve, sin saber el trasfondo, sin saber qué es lo que está detrás de esa persona realmente, qué es lo que la está llevando a hacer eso.
Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado, mi hermano. No debemos juzgar de una manera superficial. Y esto fue lo que hizo Simón el fariseo cuando juzgó a una mujer con base a su apariencia, valga la redundancia, y a su reputación. Dice la palabra que es absurdo sacar conclusiones simplemente porque tú ves algo y piensas que no es lo correcto y ahí emites un juicio o una crítica. El juicio severo e implacable es malo, mi hermano. El juicio hipócrita o santurrón también es malo. Y el juicio falso, por supuesto, también es malo y muy dañino. A los cristianos a menudo se les acusa por juzgar de una manera intolerante y dura respecto al pecado. Pero ¿qué hay de la misericordia? ¿Qué hay del amor? Jesús nunca llamó la atención a alguien y nunca corrigió el pecado sin misericordia, sin amor y sin gracia. Confrontarlos con el pecado, sí, eso lo tenemos que hacer. Esa es una manera justa de juzgar las cosas. Pero tenemos que tener mucho cuidado las palabras que usamos, el tono que usamos, la manera en que nosotros decimos las cosas, porque eso puede marcar la diferencia. Yo he escuchado tantos jóvenes y tantos cristianos que han sido dañados por su propia familia. Personas que han conocido la palabra de Dios, que están en el Evangelio, pero sin embargo, a la hora de corregir lo mal hecho, que no está mal hacerlo, quiero volver a rectificar esto. Lo han hecho sin amor, lo han hecho con imposición, lo han hecho con gritos, lo han hecho de una manera que realmente no muestra a Jesús. Y esto, lejos de llevar a esa persona al arrepentimiento, lo que ha hecho es rebelarla contra Dios, apartarse de los caminos de Dios. Esta manera no es correcta y no podemos proceder, no podemos seguir permitiéndonos el lujo de seguir juzgando a las personas de esta forma. Si tienes estas 5 cosas en consideración antes de juzgar a una persona, te va a ir muy bien y vas a lograr superar el hecho de estar criticando todas las cosas todo el tiempo. Número 1 es la empatía, porque si tú pudieras ponerte en el lugar de esa persona, saber qué fue lo que la llevó a tomar esa decisión, a decir eso o a actuar de esa manera, quizás pudieras entender un poco más antes de emitir un juicio respecto a algo. Número 2, el bendecir. Es importante, si nosotros no estamos de acuerdo a algo y sabemos que no vamos a emitir un justo juicio o vamos a usar palabras que son demasiado duras, es importante simplemente callar o decir un Dios te bendiga, en vez de hablar cosas que van a dañar no solamente a esa persona, sino que te van a lastimar a ti mismo por la forma en que lo vas a proyectar. Haz una oración. Cuando te estés sentando en la silla de ese juez y te des cuenta que todo lo que estás viendo lo estás tratando de ver desde tu óptica y estás queriéndolo juzgar a tu manera, haz una oración. Y pídele a Dios que ponga en ti su amor, su misericordia, que quite todo eso de tu corazón y te ayude a amar más a tu prójimo y a dañar menos con tus palabras. Y ora también por esa persona que tú crees que hizo algo que no está correcto o dijo algo que no está bien, pero sin embargo, en vez de ejecutar una crítica o un juicio, lo que vas a hacer es orar por esa persona. Examínate a ti mismo, porque si tú estás molesto por algo que dijeron o hicieron, es probablemente porque dentro de ti quizás hay cosas que no se han resuelto y que necesitas trabajar en ellas. Ese fue el detonante para que tú te sintieras de esa forma y hay una razón, una explicación del por qué te sientes así. Quizás es que hay algo dentro de ti que Dios quiere cambiar. Y si todo lo demás fallara, necesitas pedirle a Dios que te revele y te muestre la manera correcta de proceder o qué es lo que debes decir. Debes callar por un momento, calmarte y dejar que sea Dios quien ponga palabras en tu boca. Recuerda que Dios nunca va a herir, Dios nunca va a hablar de una manera déspota y dura, sino que lo va a hacer con amor. Así que antes de juzgar, deberías ponerte en esa posición y pedirle a Dios ser más como Él. Hay cosas que sin duda nos sacan el coraje, nos llevan a molestarnos y a estar bien incómodos respecto a algo que alguien hizo o dijo, pero es importante, mi amado, no proceder bajo esas emociones, sino pedirle al Espíritu Santo de Dios que ponga las palabras correctas en nuestra boca.
Nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser más tolerantes con las personas, no con el pecado, pero sí con el pecador. Tenemos que recordar que nadie es perfecto, que todos nos equivocamos en algún punto de nuestra vida y no actuamos de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. Recuerda que no todos somos iguales y porque a ti no te guste algo no significa que esté mal. Todo depende también del trasfondo de la persona, de la cultura, de la familia, de cómo lo criaron, de dónde salió esa persona. Cada uno es diferente y cada uno procede de acuerdo a lo que recibió desde su niñez. Y si en vez de pasar más tiempo juzgando a las demás personas, nos miráramos a nosotros mismos y comenzáramos a cambiar todo aquello que sabemos que está mal dentro de nosotros, que Dios no quiere que esté ahí, que nosotros todavía no hemos cambiado o madurado en ciertas áreas de nuestra vida y que si otras personas pudieran ver eso, también nos pudieran criticar y juzgar. Recuerda que el juzgar a las personas lastima, eso hace daño y sobre todo cuando no se hace de la manera correcta. Y todo lo que estoy hablando en este video se resume en este punto. Nosotros podemos juzgar, sí, pero dice la palabra que debemos hacerlo con justo juicio y con las palabras correctas para no lastimar a nadie. Una mujer sorprendida en adulterio. Dice la palabra que los hombres del pueblo la llevaban para ser lapidada, porque era una costumbre según la cual debía recibir el impacto de cientos de piedras de quienes la condenaban. Esta historia, si tú puedes recordar, concluye con una exhortación de Jesús acerca del peligro de juzgar a los demás. Generalmente los errores que juzgamos en los demás son los que con mayor frecuencia nosotros cometemos. Proverbios 21, versículo 2 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Romanos 14:13 dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. No olvides ahora dejarme tus valiosos comentarios, los voy a leer absolutamente todos. Quiero interactuar contigo y saber tu opinión sobre lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Y te espero este próximo lunes y martes a las 9:00 de la noche, hora de la Florida, en el tiempo de intercesión y clamor de guerra espiritual en La Brecha. Y si te bendijo este video y Dios te habló a través de su palabra, yo te pido ahora que nos regales un fuerte like. Esto ayuda a crecer al canal muchísimo. También comparte esta transmisión en tus redes sociales para seguir creciendo y llevando la palabra del Señor a muchas más vidas. Suscríbete si aún no lo has hecho para que puedas crecer junto con nosotros también espiritualmente. Y recuerda seguirme en mis redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Juliet L. Ramos para un post diario que sin duda bendecirá tu vida. Recuerda cuidar tu corazón, tu mente y guardar tu vida en totalidad para Dios porque Cristo viene pronto. Bendiciones, familia. Peace out.